Buenas noches. Esta es conmigo la tercera y última sesión y también la última sesión de este importante diplomado en Derecho de la Energía organizado por CADEC, una institución que, por demás decirlo, siempre ha contribuido a la promoción del conocimiento en ramas importantes, no solo en derecho, sino en las actividades económicas, de la cual me siento bastante agradecido por la organización por haberme hecho partícipe. Ya en las otras dos sesiones anteriores que me tocó participar, habíamos hablado un poco acerca de las actividades de exploración y explotación, de hidrocarburos, de industria del gas natural, etc., ¿no? Pero ahora vamos a hablar acerca de un tema mucho más importante a mi consideración, que puede generar debate, que se trata de la política energética nacional, ¿no? Uno podría decir, bueno, la política energética no nos va a hacer de que el Estado recaude un sol más de impuestos o que las empresas extraigan un poco más de gas o de petróleo. Sin embargo, la política energética es un concepto que no solamente es importante en nuestro país, sino también en todo el mundo. Pero antes de hablar de política energética, quisiera tocar qué cosa es política. La política tiene dos acepciones. Primero, el término política en un sentido lato que nos habla acerca, buenas noches, de un conjunto de actuaciones representativas del pueblo y que se manifiesta a través del poder legislativo. De esa política no vamos a hablar. De la representación del pueblo a través de representantes, esa política no vamos a hablar. Vamos a hablar de la otra política, la otra acepción de política. La política, sea la energética, sea la minera, sea la forestal, sea la hidrobiológica, etc., siempre va a implicar un acuerdo social. Una política es un acuerdo social que va a establecer los pilares fundamentales para la realización de una actividad económica o no económica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si es que, este es un ejemplo que lo damos también en la cátedra universitaria. Si es que ustedes, señores alumnos, se encuentran dentro de una isla, todos, y si es que no existiesen reglas, ¿qué es lo que primaría entre nosotros? Un desorden provocado por el interés particular, porque los seres humanos siempre vamos a tener la tendencia a la protección de nuestro interés particular, y en pos del interés particular es que yo voy a procurar tener todos los recursos necesarios para sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible, inclusive a costas de la supervivencia del señor o de la señorita. ¿Es natural? Sí. ¿Proviene de nuestra propia naturaleza? Por supuesto. Sin embargo, si es que estamos dentro de esta misma isla y nos vamos dando cuenta que nos estamos matando los unos a los otros, nos vamos dando cuenta que esto no va a funcionar, o por lo menos no va a tener un futuro feliz como comunidad. Es en ese estadio en que todos nosotros debemos tener clara una idea, y la idea es, debemos llegar a un acuerdo para procurar ya no el bien particular, sino el bien común. Es ahí donde todos debemos ponernos de acuerdo y establecer una política. El Estado
que representa a la nación, y la nación es el conjunto de personas, tiene una política social. Una política social en la que se establece que se tiene que dar asistencia a las personas que no tienen acceso a las necesidades básicas y por lo tanto se tiene que colaborar entre todos los ciudadanos para que pueda haber un apoyo, una solidaridad hacia los que menos tienen. Lo que acabo de mencionarles, que parece algo tan primarioso, es la política tributaria de nuestro país, bajo el principio de redistribución de la riqueza. Ustedes pueden revisar dentro del Código Tributario, una rama a veces un poco difícil de entender, sobre todo para los abogados, y ahí está el principio de redistribución de la riqueza, pero uno no revisa qué hay dentro de eso, dentro de ese elemento, ese pilar que forma parte de la política tributaria. Y dice, bueno, ¿para qué pago impuestos? Oye, la política nacional establece que debe existir una solidaridad entre las personas. ¿Cómo que se manifiesta esta solidaridad? Recaudo impuestos a los que más riqueza tienen para construir los hospitales, construir escuelas, construir carreteras, etc. Financiar proyectos sociales como el vaso de leche, etc. Entonces, si consideramos que existe una política como acuerdo social para la realización de un fin por el bien común, ya se nos es un poco más cercano el concepto de política energética nacional. ¿Qué implica la política energética nacional? Es el acuerdo social por el cual el Estado, representando a nosotros, los ciudadanos, va a sentar los pilares básicos para el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. Como referencia, debemos señalar que la Constitución Política de nuestro país señala que los recursos naturales le pertenecen al Estado y el Estado es soberano sobre los mismos. ¿Qué significa la soberanía sobre los mismos? Ser soberano sobre algo quiere decir que yo tengo el dominio y el poder de disposición sobre el mismo. La pregunta es, ¿el Estado ejerce su soberanía, ejerce su dominio sobre los recursos naturales? ¿Algún voluntario? ¿Alguna idea? Algunos podrían decir que no. ¿Alguien que diga que sí? En la Constitución está que el Estado es soberano del país. Sí. Pero hay zonas en las cuales los recursos naturales como tales son aprovechados. Bueno, yo estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, mineros informales que extraen metales. Además de extraer metales, bueno, ellos contaminan el ambiente de forma tal vez, bueno, nadie contamina responsablemente, ¿no? Pero contaminan tal cual que como que ellos al Estado no le dan nada, ¿no? Claro. Es el tema de ir por fuera de la ley. Claro. Caballero, ¿por qué usted dice que el Estado no es soberano? No, hay un recurso energético muy importante que ahorita es el gas, en el cual uno de ellos es muy importante también sea bloqueado por fuera. Pues, Petro, en el cual hay un contrato con el cual Petro tiene casi el dominio total de ese yacimiento, en el cual no puede se le da muchas facilidades a la empresa Petro para no poder explotar más este yacimiento. Esa es mi opinión. Entonces, a partir de ahí podríamos inferir que el Estado no ejerce su soberanía sobre los recursos.
Entonces, sí, señorita. Ciertamente, es posible que no exista la percepción de que el Estado tiene una soberanía sobre los recursos, lo que sucede es que la soberanía, en un sentido lato, nos lleva a imaginar que nosotros tenemos el poder de disposición por siempre y para siempre, pero no es así. Vamos al caso del contrato del lote 88 de Camisea, que el caballero lo ha mencionado. Vamos de adelante para atrás. Pluspetrol señala el caballero que tiene el poder de disposición sobre los recursos. ¿En base a qué tiene el poder de disposición? Porque ha firmado un contrato. ¿El contrato con quién lo firmó? Lo firmó con el Estado. Yo quiero vender una casa o quiero alquilarla, ¿qué es lo mínimo que debo hacer? Debo ser el propietario. Entonces, obviamente, Pluspetrol no va a firmar el contrato por la extracción de los recursos con alguien que no tiene el poder para poder negociar. Punto número 1. El Estado es el dueño de los hidrocarburos. ¿Cómo es que negocia? Es un aspecto que es discutible, debatible, existen muchas maneras de poder negociar un contrato. Pero lo cierto es que en un contrato yo presto y recibo. Prestación contra prestación. ¿Y qué es lo que recibe el Estado peruano por haber suscrito el contrato del lote 88? Un concepto que se denomina regalías. La regalía, ojo, no es un impuesto. La regalía es la contraprestación que recibe el Estado peruano por la extracción de los recursos naturales. Existe regalía minera, existe regalía petrolera, gasífera, forestal, hidrobiológica, etc. Entonces, más allá de ver qué tan racional fue el Estado dándole más o menos derechos al contratista, lo cierto es que ha ejercido su soberanía. Vamos un poco más adentro en el contrato. La Ley Orgánica de Hidrocarburos, que me imagino que la han revisado durante este diplomado, señala que los hidrocarburos, cuando están sometidos a contratos, son de libre disposición de los contratistas. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la política que da el Estado con la Ley Orgánica de Hidrocarburos? Mira, tú extrae todo lo que tengas que extraer, no me interesa hacia dónde va, con tal que pagues la regalía. Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 1993 marca la política energética en hidrocarburos en ese entonces. La pregunta es esa política la aplicada para el caso del contrato del lote 88? Oye, contrato del lote 88, hidrocarburos, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Ok, no es así. La política que marcó el contrato de licencia, el lote 88, fue la que se estableció en la ley número 27133, que es la ley de promoción de la industria del gas natural. ¿Y qué establece esa ley? Dice: el régimen de libre disponibilidad se aplica a todos los contratos, salvo a los contratos que tengan riesgo geológico cero. ¿Alguien recuerda qué era riesgo geológico?
Vamos a hacer un repaso. En las industrias extractivas, sobre todo las que se encuentran los recursos por debajo del subsuelo, por debajo del suelo, existe una gran incertidumbre sobre la existencia del recurso. En otras palabras, no se sabe a ciencia cierta si es que existe o no el recurso hasta que empiezo a excavar, a perforar. Con lo cual, si llega el momento en que mis ingenieros geólogos, mis ingenieros petroleros han hecho todos los esfuerzos, todos los estudios, contrato la maquinaria, perforo y no encuentro nada, estoy asumiendo un riesgo enorme, enorme. Ese riesgo se llama riesgo geológico. Es la incertidumbre del hallazgo o no de un recurso ubicado en el subsuelo. Este riesgo geológico lo voy a encontrar en todos los campos petroleros. ¿Y dónde voy a encontrar un riesgo geológico cero? Voy a encontrarlo en dos lugares donde yo ya sé que existen yacimientos. En una clase anterior habíamos hablado de las reservas de hidrocarburos que, de acuerdo a la certeza de la existencia de hidrocarburos, se dividían en tres: reservas posibles, reservas probables y reservas probables, de menor a mayor en el grado de incertidumbre. Entonces, esta ley 27133 lo que establece es lo siguiente: cuando se vayan a contratar la exploración y la explotación en lotes petroleros o de gas, en este caso, en yacimientos que tengan reservas probadas, en otras palabras, con cero incertidumbre, o sea, vas a ganador, se siguen algunas reglas. O sea, ya no hay libre disposición. El mensaje que te da el Estado peruano con estas leyes es: mira, el premio por asumir este riesgo geológico en cualquier otro lote donde nadie sabe y yo no te garantizo que haya hidrocarburos, el premio que te da es que puedes, si encuentras algo, puedes disponer de él. Solamente págame la regalía. Pero si es que yo te voy a dar un contrato en un lote cuyo yacimiento tiene reservas probadas, las cosas cambian. La pregunta es justo? ¿Es justo por parte del Estado que diga, oye, aquí no hay nada y te doy un premio, pero aquí ya sabes que existe algo y te cambio las reglas y voy a hacer de que te sometas a mis reglas? ¿Es justo o no es justo? Pero no se basará en el hecho de que otros países también negocian de esa forma, o sea, Es probable, pero vamos a hablar de la soberanía. Vamos a hablar de la política energética. En este caso, el Estado peruano, con la ley 27133, donde dice, hay dos regímenes. Si no se sabe que existe algo, llévate lo que puedas encontrar. Pero aquí, donde ya sabemos que existe, te sometes a mis reglas. ¿Cuáles son mis reglas? No puedes disponer libremente de los recursos, porque tienes que garantizarme el abastecimiento al mercado interno. El 50% de tu producción tiene que estar destinada a la generación eléctrica en el Perú. Y otras reglas más. La pregunta es justo por parte del Estado peruano que imponga esas reglas? ¿Suena bien? Eso es la política energética. Ahora bien, podrán decir, oye, pero la exportación, claro, pues, lo que sucede es que el lote 88 inicialmente se contrata con esta regla. Yo como contratista del lote 88 voy a abastecer la demanda de gas natural en el mercado interno. Ojo,
Gas natural. Gas natural. La pregunta es, ¿cómo es que se desarrolla el mercado de gas natural? En balones. En una clase anterior, un grupo de compañeros me preguntaron, ¿y por qué no se puede almacenar el gas natural en balones? Se hizo una explicación muy rápida indicando de que era totalmente ineficiente y antieconómico que se pueda comercializar en balones, así como se hace en el GLP. El gas natural se comercializa a través de redes de ductos o a través de gas natural comprimido o gas natural liquefactado, pero no en balones. Con lo cual, Pluspetrol, contratistas del lote 88, señalan: ok, aquí está el gas, dime dónde lo llevo. ¿Dónde está el mercado interno? Ok, firmamos el contrato en 2000. En 2004 se inicia la operación comercial en Lima. Ok, ¿dónde está el mercado interno de gas natural? En Lima. Oye, que en Loreto hay demanda de gas natural, ya perfecto, pero yo me dedico a hacer la exploración y la explotación. Yo no me dedico a hacer un ducto a Loreto. Tú, como estabas contratado con otras empresas para que construyan una red de transporte y distribución hacia Lima, de momento esa es la red disponible. Ese para mí es el mercado interno. Entonces, la pelota está en la cancha del Estado. Si se dan cuenta, el Estado es el llamado a explotar este recurso en el mercado interno ¿a través de qué? De la construcción de infraestructura. La pregunta es, ¿se está haciendo? Un punto importante también que es cuando la empresa ganadora tiene una licitación de uso con la empresa Petro para llegar a un acuerdo con la empresa. Ojo, ojo. Una cosa es ser contratista y ser encargado de explotar los recursos y venderlos, y otra cosa es ser un concesionario de transporte que lo único que hace es venderle un servicio al cliente. El concesionario de transporte no le vende nada al productor. TGP, que es la concesionaria de transportadora de gas del Perú, no le vende nada a Pluspetrol y Pluspetrol nada a TGP. TGP no vende gas natural, vende un servicio de transporte, que es: yo construyo el ducto y vendo el uso del mismo. Pluspetrol, en el lote 88, así como todos los lotes, venden sus hidrocarburos en la puerta de su planta. No se lo venden en la puerta de su casa, lo venden en la puerta de la planta. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy un industrial, por ejemplo, Cerámica Lima, Celima, aquí en Lima, y quiero comprar gas del lote 88, Pluspetrol dice: ya, perfecto, listo, aquí tienes el gas. Oye, pero no me ha llegado. No, es que está en la selva. Está puesto a tu disposición. Tú ve cómo te lo llevas. Esa es la modalidad de venta de gas natural, lo que te conlleva a su vez a contratar el servicio de transporte para poderte llevar tu gas. Y cuando llegue la red de distribución también tendrás que contratar con el de la red de distribución para que lo lleve a tu casa o a la puerta de tu fábrica. ¿Y por qué eso es así? Uno de los principios que vamos a ver más adelante es el de promover la competencia. Y yo promuevo la competencia evitando monopolios. Y yo evito monopolios haciendo que la industria sea cada vez más desintegrada. Promoviendo más actores en el mercado, evito que yo me concerte con el señor y con la señorita para todos armar un solo precio. Si existen más actores en el mercado, va a ser cada vez más difícil
que yo negocie con ustedes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Vamos a entrar en materia. Los objetivos de la política energética. La pregunta es, oye, ¿la política energética es solamente los 9 objetivos que el profesor va a señalar ahorita? ¿Es solamente su imaginación? La respuesta es no, señores. Es una norma aprobada, que es el Decreto Supremo número 064/2010. Es la política energética que el Perú se ha trazado del 2010 al 2040. ¿Y por qué se traza una política hasta el 2040? ¿Por qué se tiene que poner un plazo? Nadie tiene una respuesta exacta de por qué el año 2040. Sin embargo, al momento que se hizo esta norma, se había previsto de que los ciclos económicos y de consumo en el mundo iban a cambiar o van a cambiar en el año 2040. ¿A qué nos referimos? En el 2040 se reducirá la producción de petróleo. En el 2040 surgirán otras fuentes de energía que ya actualmente estamos viendo que tienen un desarrollo algo incipiente, van a ser mucho más sólidas. Estamos hablando de energía solar, energía eólica, energía geotérmica, mareomotriz, que viene de las olas. O sea, todas esas fuentes de energía van a ser cada vez más sólidas en la medida que la producción de petróleo vaya decayendo. Por lo cual, si uno hace una política energética sin un fin, uno puede decir, oye, esto es obsoleto. No has lanzado la piedra y no tienes un objetivo a trazar. ¿Cuál es el objetivo de la política? Establecer un sistema energético que satisface la demanda nacional de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente, promoviendo el desarrollo sostenible y soporte de la planificación, investigación e innovación tecnológica. ¿Por qué creen que al Estado le interesa que haya un abastecimiento continuo y eficiente? Porque de repente le interesa que, no sé, pues los niños siempre tengan luz para escribir, en las noches, estudiar. Es posible, socialmente tiene una finalidad, pero concretamente, en términos económicos, temas de crecimiento país, ¿por qué se quiere tener una demanda nacional de energía abastecida de manera continua y eficiente? Porque de esa manera promovemos las inversiones de las industrias que siempre van a requerir un abastecimiento continuo, siempre. ¿Y qué ganamos con eso como país? Competitividad. La pregunta es, oye, eso tienen todos los países, caramba, no, eso es un cuento, el hecho de que uno pueda ser más competitivo o menos competitivo, porque en todos los países siempre vamos a tener luz. El año 2011 estuve en Caracas, en Venezuela, estudiando. Venezuela se caracteriza en el mundo energético por ser el mayor productor de petróleo con las reservas más grandes en el planeta, más que los países árabes, en petróleo. El petróleo es una fuente de generación eléctrica, ¿cierto? Antes de que existiera el gas de camisea, la generación eléctrica se basaba en uso del agua en las hidroeléctricas y uso del diésel. Entonces, ¿cómo puedo explicar que a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, hayan apagones? El alumbrado público no existía a las 7:30 de la noche, tenían que regresar al hotel. Resulta contradictorio. Tienes reservas de hidrocarburos por un lado y tienes cortes de energía eléctrica por otro. ¿Qué está pasando? Los recursos, o el solo hecho de tener los recursos, no es suficiente. ¿Qué hizo falta?
en Venezuela? ¿Qué es lo que viene haciendo falta en Venezuela? Una política energética que aspire a eso. Construcción de infraestructura. Cuando no se tienen las cosas claras, con objetivos concretos, tienes esas consecuencias. Ejemplo 2. Construcción de proyectos de gasoductos transandinos. El típico caso Chile-Argentina. Existían muchos yacimientos de gas natural en Argentina que abastecían en algunos casos a Brasil, pero principalmente Chile, que no cuenta con este recurso. Y se hizo un proyecto, el proyecto Transandes. El proyecto Transandes era la construcción de alrededor de 4 gasoductos tirados de manera horizontal que, como su nombre lo sugiere, cruzaban la cordillera de los Andes. Les puedo asegurar que lo único que pasa actualmente por Transandes son cucarachas. Argentina no tiene el suficiente gas natural para poder abastecerse a sí misma. El convenio de cooperación ha quedado sin efecto. Ahora, claro, Argentina tiene una nueva oportunidad histórica de ser accidentalmente el segundo mayor productor de shale gas, que es el gas de Lutita, la nueva oportunidad que se le dio a los Estados Unidos, y Argentina es el segundo mayor productor luego de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que Argentina va a volver a cometer el mismo error? Y digo error porque ¿cómo voy a pretender abastecer a un país vecino si es que yo mismo no me he satisfecho o no he previsto satisfacer mi demanda nacional de manera confiable, regular, continua y eficiente? Son lecciones aprendidas de varios países las que llevan a la construcción de una política energética racional. Vamos con la primera. Como han visto, la estructura de la política energética contempla 9 objetivos y cada objetivo va a tener determinados lineamientos. El primer objetivo, contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética. ¿Por qué yo necesito tener una matriz diversificada? Creo que todos aquí hemos tenido uso de razón en el año 92, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué pasó el año 1992? ¿Perdón? Claro, digamos, políticamente hubo un autogolpe de Estado, es cierto. Digamos, en el campo de la energía, aquí en Perú. ¿Sí? En el mercado eléctrico existen 2 periodos anuales para calificar lo que acaba de decir la señorita: el periodo de avenida y el periodo de estiaje. El periodo de avenida es aquel periodo en el que existe una abundancia del recurso hídrico. Los ríos están desbordando de agua. Los caudales son inmensos y suficientes para producir toda la energía eléctrica que queramos. El día de hoy estamos en un periodo de avenida, porque en la sierra está lloviendo. Tan simple como eso. El periodo de estiaje, que será más o menos a partir de mayo, junio hasta octubre, es el periodo en el que tenemos que reducir un poco el consumo eléctrico. Esto siempre y cuando pongamos todos los huevos en la misma canasta. Y eso es lo que hizo el Perú durante muchísimo tiempo. En los 70s, en los 80s, construcción de las hidroeléctricas. Vamos a construir hidroeléctricas, no tenemos gas, el petróleo está disparándose, pero el agua es un recurso que tenemos en abundancia, entonces construyamos hidroeléctricas. Perú se hizo un país hidrodependiente, como dicen algunos ingenieros, hasta que nos jugó la madre naturaleza
consideraba una época de avenida, surgió un estiaje. ¿Y qué sucedió? No tuvimos capacidad de respuesta. No tuvimos con qué hacer frente. Y nos vimos envueltos en lo que actualmente Venezuela se ve envuelto. La pregunta es, ¿qué pasó? No teníamos termoeléctricas, se habían venido abajo. La gran productora de electricidad, la monopolista, entonces monopolista Electroperú, se había preocupado por desarrollar hidroeléctricas, pero sus termoeléctricas solamente ayudaban a funcionar unas cuantas máquinas, y nada más. No tenemos carbón propiamente, no somos grandes productores de carbón. En Chiclayo hay un pequeño yacimiento, pero en Hilo, por ahí también, pero no somos nada a nivel de carbón. Entonces, ¿qué sucedió? El Estado aplicó una política energética en lo eléctrico. ¿Qué produjo? La Ley de Concesiones Eléctricas del año 1992, que estableció uno de sus pilares fundamentales: tener una matriz energética diversificada. Señores, yo voy a recibir gratamente la energía hidroeléctrica, me parece muy barata, muy limpia, etc. Pero voy a promover con incentivos tributarios y con contratos de concesión con muchos beneficios, estabilidad jurídica, etc., la construcción de termoeléctricas. Voy a establecer un sistema económico de despacho de electricidad. ¿Alguien ha escuchado hablar del COES? ¿Sí? Esto es un tema de electricidad, no forma parte de esto, pero vamos a hacer una breve receta. El COES es el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Y a qué se dedica el COES? Se dedica a lo siguiente. Yo soy COES y todos ustedes son generadores eléctricos. Algunos producen energía en función al agua, otros al carbón, otros al gas natural, otros al diésel, etcétera, etcétera. Yo como COES tengo el poder por parte del Estado peruano de decir: señores, el día de hoy tenemos 10 de demanda, un número X, 10 de demanda eléctrica. Entren a despachar los que tienen el costo por unidad de energía más barato. El costo por unidad de energía más barato lo tienen los hidroeléctricos. Perfecto, entren los hidroeléctricos. ¿Hasta cuánto vas a despachar? Hasta tu capacidad máxima. Listo. Me queda esta fracción. ¿Quién va a entrar? El segundo más barato. Y así sucesivamente. Al final, el último que despacha es el que pone el precio final. ¿Qué quiere decir esto? Que si el señor hidroeléctrico y el señor gas natural tuvieron un costo por energía de $2 o $3, el último que entró a despachar, que es el más caro, que le puede haber costado $5 o $6, es el que pone el precio de $6. Y los señores invirtieron 2. Inviertes 2, ganas 6. ¿Hace sentido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Entonces, si yo establezco un sistema de incentivos tan bueno, obviamente me va a incentivar a generar o invertir en generar electricidad con gas natural, porque sé muy bien que voy a invertir 2 y voy a cobrar 6. Y bueno, son una serie de medidas que en su momento se dieron para el sector eléctrico y que tiene que ver esto con gas natural, con hidrocarburos. Tener una matriz energética diversificada no solamente es un tema eléctrico. ¿Qué sucedió con el queroseno? ¿Alguien sabe? ¿El día de hoy podemos comprar queroseno? Se prohibió el queroseno. Y ahí se vio un grave problema. Claro, si aquí en Lima decimos, ¿sabes qué? Se elimina el queroseno, bueno, probablemente
alguien se podrá ver afectado porque no lo utiliza para limpiar una lámpara, etc. Pero ¿qué sucede en la sierra? Algunos de nosotros tenemos familiares en la sierra. ¿Para qué se utilizaba querosene hasta hace unos años? Para hacer la lámpara. Encender las lámparas. ¿Alguien conoce qué cosa es una Primus? Las cocinas Primus funcionaban, o funcionan todavía, con querosene. Entonces teníamos un grave problema nosotros, como Estado, al prohibir el querosene. Ahora, claro, ¿por qué se prohíbe el querosene? Porque es un fuerte insumo para el narcotráfico. Claro, le quitas a los narcos su insumo, pero ¿qué pasa con la gente que utiliza esto para comer? Nos golpeó muy duro. Tuvo que hacerse un programa muy progresivo de sustitución de este energético. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Estado? Creó un programa de sustitución de cocinas de querosene por GLP. Programa que todavía sigue funcionando, que se creó en el año 2009, si no me equivoco. Entonces, esta diversificación de la matriz energética tiene estas aplicaciones en la práctica, las que les estoy comentando, en la electricidad, incluso en el consumo doméstico. Por eso nos preocupa mucho que el día de hoy, ¿saben cuál es la noticia energética de esta semana? Para las amas de casa, para los taxistas, se habla mucho de que no hay GLP. No, que en los grifos no hay GLP, etcétera, etcétera. Bueno, naturalmente el Estado salió a desmentir, que sí hay abastecimiento, etcétera. Pero por un momento supongamos de que no existiese GLP. Ahí el problema es mayor. La pregunta es, ¿tenemos capacidad de respuesta el día de hoy para decir, bueno, ya, ok, chao GLP, ¿qué cosa hay? ¿Con qué cosa entramos? Al menos yo cocino con GLP en mi casa. De repente la mayor parte de ustedes también. ¿El factor de penetración del gas natural es total? Todavía no. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para diversificar la matriz energética? Hacer que las redes de ductos se muevan más rápido. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando se diga, oye, no hay GLP, no te preocupes, enciende la otra hornilla que funciona con gas natural. Eso en el caso doméstico. Llevado al caso industrial, las pérdidas pueden ser mucho más cuantiosas si es que no se tiene un elemento sustituto. Contar con un abastecimiento energético competitivo. Ya habíamos hablado que sí. Sobre el despacho, uno de los ponentes anteriores indicó que como había una nueva norma que obligaba el uso de energía suficiente, ahora el despacho no se primero me parece en energía solar, aunque es más cara que la electricidad. ¿Qué sucede? Lo que señala la columna es cierto. Racionalmente, los primeros a despachar son los más baratos. Oye, sí, pues, pero bajo esa lógica tendríamos que esperar que la energía solar sea más barata que la hidroeléctrica para que entre a despachar más rápido y de esa manera hacer de que la energía solar tenga una mayor participación en el mercado. Ok. La política del gobierno es, más adelante vamos a ver, implantar las energías renovables, ¿no? La energía eólica, la energía solar, etc. Sí, pues, pero qué bonita tu política, pero en el despacho eléctrico, día a día, yo soy el último en despachar. Y si es que, mientras que todos invierten 2 y ganan 6, yo invierto 5.8 y gano 6. ¿Por qué? Porque estoy ahí en la cola. Estoy ahí, soy muy caro. Bueno, la decisión del Estado, por su política de
incentivar las energías renovables ha sido, además del despacho económico, ya ok, costará caro, pero mételo ahí, junto a la hidroeléctrica, dentro de los más baratos, como si es que fuese más barato. La pregunta ¿es más barato? Definitivamente no lo es. Oye, pero nos va a costar un poco más nos va a costar más la electricidad, es cierto. Pero ¿qué ganamos? Diversificar la matriz energética. ¿Para qué? Para que el día en que haya otra época de estiaje, tengamos un recurso renovable más del cual recurrir. Esa fue la lógica. Sacrifico eficiencia económica y gano una diversificación de la matriz energética. ¿Estamos claros? Bien. Contar con un abastecimiento energético competitivo. ¿Qué implica eso? Implica alcanzar la suficiencia en infraestructura de toda la cadena de suministro de electricidad y hidrocarburos que asegure un abastecimiento energético. El tema no es solamente promover la explotación de lotes petroleros. Nuevamente, si es que el día de hoy no estamos llegando con el gas de camisea a Huancayo, a Huánuco, toda la Sierra Centro-Sur, es porque no hemos desarrollado como Estado la suficiente infraestructura. Ok, hay contratos, se están desarrollando, pero mientras tanto no podríamos exigirle al contratista del lote 88 que abastezca una demanda interna que no tiene infraestructura. Yo tengo el gas acá, señor. Dime por qué ducto lo paso o con qué camino lo cargo para cumplir con mi obligación. Mientras tanto, yo no soy responsable. El responsable eres tú, Estado, por no incentivar infraestructura. Y esto implica un abastecimiento energético competitivo. Establecer un marco normativo que aliente libre acceso a la competencia y minimice la concentración del mercado. ¿Qué cosa es libre acceso? ¿Alguien recuerda qué cosa es libre acceso? El libre acceso es a la infraestructura. Si es que yo tengo un ducto, una concesión de transporte en la que solamente el señor y yo tenemos acceso, el costo de la tarifa va a ser mayor o menor que yo abra esta infraestructura para que todos podamos pagar y todos seamos consumidores. La respuesta es, si es que yo tengo un acceso abierto para que todo el mundo pueda utilizar la infraestructura, la tarifa siempre va a ser mucho más baja. En otras palabras, la torta se reparte entre más personas. La cuenta se divide entre los comensales. La tarifa cuesta mucho más baja. Establecer un marco normativo que regule el acceso y las tarifas en aquellas actividades donde no es posible establecer mercados de libre competencia. La política de Estado es, oye, establezcase la competencia en todo lugar, en toda actividad económica posible. La pregunta es, ¿existen mercados donde no es posible tener competencia? En lo que es la distribución. Un ejemplo muy claro. En lo que es la distribución de electricidad o de gas natural, no es posible, no es económica o racionalmente posible tener competencia. Pueden imaginarse lo ineficiente que sería, por ejemplo, Lima, si es que tuviésemos 2 o 3 o 4 concesionarios de distribución de electricidad que entrecrucen sus líneas entre sí. Además de la molestia que tendríamos porque a cada rato rompen las pistas. Y además tienes una alta infraestructura que se conecta en mallas de redes. Y claro, cada metro de infraestructura es un metro que se paga en la tarifa. Y yo como usuario del servicio de electricidad o servicio de gas natural, no voy a pagar la tarifa que abastece al vecino. Yo quiero pagar la tarifa que abastece a mí. Porque es justo. Es un servicio público. ¿Está ahí alguna pregunta? Objetivo 3. Acceso universal al suministro energético. Acceso universal es un término que se utiliza muchísimo cuando estamos hablando de la prestación de ¿qué? De servicios públicos.
Un servicio público es aquel servicio que el Estado está destinado a brindar. ¿Por qué? ¿O para qué? Para satisfacer una necesidad básica. ¿Y por qué se tiene que satisfacer una necesidad básica? Porque la Constitución señala que la persona humana tiene derecho a una vida digna. Si yo tengo derecho a una vida digna y el fin del Estado es la persona, yo como Estado tengo que hacer que este señor tenga una vida digna. ¿Qué cosa es tener una vida digna? Tener satisfechas mis necesidades básicas. ¿Y cuáles son mis necesidades básicas? Estar bien educado, servicio público de educación. No morir de sarampión o varicela o una fiebre que se puede solucionar en el momento, servicio público de salud. Tener acceso para poder llegar a un destino vital, por ejemplo un hospital o una comisaría, servicios públicos de transporte. Servicio público de saneamiento. Poder tener acceso a alternativas tecnológicas o simplemente poder no morirme de calor utilizando un ventilador. O poder leer durante las noches para yo ser una mejor persona, servicio público de electricidad. Estar en la sierra y sobrevivir al frío, teniendo calefacción, servicio público de distribución de gas natural por red de ductos. Así es como se van creando los servicios públicos para atender necesidades básicas, porque el Estado tiene como fin supremo a la persona y la persona tiene derecho a una vida digna. Esa es la razón central, nuclear de todo esto, la persona. Y por lo tanto, los servicios públicos deben tener un acceso universal. ¿Cuáles son los lineamientos de este objetivo? Alcanzar la cobertura total del suministro de electricidad y de hidrocarburos. Un dato, en electricidad estamos ya al 91% de cobertura en suministro eléctrico a nivel nacional. Se ha puesto una meta, el CEPLAN. ¿Ustedes han escuchado hablar del CEPLAN? Sí. El Centro de Planeamiento Nacional que se tiene en su plan Perú 2021, que al año 2021 la electrificación a nivel nacional va a llegar a ser el 100%. No estamos tan lejos, estamos en el 91%. Se ha avanzado en algo. En el caso de hidrocarburos es mucho más difícil el estimar el factor de penetración. ¿Por qué? Porque en el caso de electricidad, la única manera de poder llevar electricidad es a través de redes. Y el establecer en un mapa hasta dónde van las redes es algo totalmente cierto. En cambio, establecer hasta dónde van los hidrocarburos, ¿qué tan fácil es de mapearlos? Es muy difícil el mapear hasta dónde puede llegar un balón de gas. Subsidiar de manera temporal y focalizada el costo de la energía en segmentos poblacionales de bajos ingresos. ¿Se está haciendo? ¿Alguien ha escuchado hablar acerca del FISE? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué cosa es el FISE? Fondo de Inclusión Energética. Sí, el Fondo de Inclusión Social Energética. La inclusión social. ¿Qué es lo que dice? Parte de una premisa muy básica. Señores, el poder llevar energía, sea a través de gas, sea a través de electricidad, a los ciudadanos y sobre todo a los ciudadanos que se ubican en zonas de exclusión social, no es económicamente factible. En otras palabras, un inversionista con dos dedos de frente no va a ir a invertir para electrificar un centro poblado ubicado en la Puna. No va a invertir para tender redes de ductos de gas natural en asentamientos humanos poco poblados y con una capacidad adquisitiva menor. Entonces, si ya sabemos de qué va la película,
¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer un fondo de inclusión social energético físico. Este fondo, de alguna u otra manera, va a apoyar la construcción de infraestructura para la prestación de servicios públicos en zonas focalizadas. Oye, pero entonces, ¿cómo yo identifico a los pobres de los ricos y los ricos de los pobres y los más pobres y los menos pobres? Existe el denominado SISFO, Sistema de Focalización de Hogares. Lo que les digo a detalle es para que vean cómo es que se aterriza cada una de estas políticas en acciones concretas. El SISFO, o Sistema de Focalización de Hogares, está a cargo del MIDIS, que es el Ministerio del Desarrollo Humano. Este sistema hace una suerte de barrido, casa por casa, urbanización por urbanización, para determinar los niveles de ayuda económica que deben tener los segmentos poblacionales de bajos ingresos. ¿Alguien ha escuchado hablar del caso del vaso de leche? ¿Qué pasaba con el vaso de leche? No había una correcta distribución de servicios. Había gente servicial que iba a tomar vaso de leche. Gente en la molina que iba a tomar vaso de leche. No estoy diciendo que no haya pobres en esos distritos, pero es poco probable, ¿no? ¿Qué sucedía en ese momento? Ok, nadie dice, oye, ¿sabes qué? Nunca debe existir el vaso de leche. El vaso de leche fue un programa social que se instauró como una necesidad imperiosa. ¿Sabes qué? Dale leche a los niños. Claro, pero como todo sistema hecho por humanos, nada es perfecto. Pero sí podemos aprender de las lecciones. Establezcamos un sistema de focalización de los segmentos poblacionales con bajos ingresos. O sea, hagamos las cosas de manera un poco más técnica, porque así vamos a poder llegar a más gente pobre y vamos a cometer la menor cantidad de errores. Hagámoslo técnico. Eso es el SISFO. Involucrar a las comunidades en la formulación de programas de energización rural, ¿no? Actualmente existen concesiones muy pequeñas en las que se da electrificación rural y el Estado paga a través de un subsidio. Una consulta. Sí. ¿El fondo quiénes aportan ese fondo? El Fondo de Inclusión Social Energético está soportado, o mejor dicho, los fondos provienen del uso de infraestructura energética. ¿Qué cosa es el uso de infraestructura energética? Todas las empresas que utilizan el ducto de camisea pagan un cargo. El impuesto es un cargo. Toda empresa que utiliza los terminales de Petroperú o los tanques de almacenamiento pagan un cargo por el uso de esos tanques. En las refinerías también, en los productos también. En las líneas de transmisión eléctrica, aquel que utiliza la capacidad de las líneas de transmisión eléctrica paga un cargo. Proviene del uso de infraestructura energética. Definitivamente que hay un problema. Pausa. Cuatro, contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y el uso de energía. ¿Qué implica esto? Formar una cultura eficiente en la energía a través de la transparencia, información, divulgación y adecuación. La idea es acá formarnos como sociedad, como ciudadanos. La idea de que la energía, si bien es cierto, el día de hoy tenemos una de las energías más baratas en América, pero debemos utilizarla de manera racional. ¿Cuál es nuestro espejo? Nuevamente los argentinos. En Argentina había tan abundancia de gas natural que incluso la gente, teniendo su calefacción, dejaba abiertas sus ventanas. Oye, pero ¿para qué la dejas abierta? No, para que haya un aire un poco mezclado, tenga un aire así medio tropical. Señores, busquen
No les estoy mandando un mail, búsquenlo por internet. El día de hoy, de verdad que a veces dicen Dios es argentino, de verdad, porque no tenían gas y han encontrado el segundo mayor reservorio de gas de lutita del mundo. Bueno, en fin. Alcanzar objetivos cuantificables específicos de la eficiencia energética como parte de la matriz energética nacional. Pero esto no solamente es para los ciudadanos, o sea, ¿saben qué? Apaga tu luz, no. ¿Alguien aquí es economista? ¿Contador? Bueno, ¿alguien sabe cuál es el concepto de eficiencia? Eficiencia, según los economistas, es la mejor asignación de los recursos. Entonces, vamos al caso del gas natural. ¿De qué manera puedo yo utilizar de mejor manera el gas natural? ¿Cuál es el principal consumidor de gas natural? La generación eléctrica es el principal consumidor. Siempre donde haya una generadora eléctrica es muy posible que haya una industria del gas natural. Siempre. Bien, vamos al más grandote, a la generación eléctrica. ¿Cuál es el proceso a través del cual se convierte el gas natural en electricidad? No tenemos la pizarra, pero lo hacemos de esta manera. Viene el gas natural, que es quemado, a través de una fuente de ignición, se procede a la combustión genera calor, el calor por debajo del agua genera que esta agua se evapore, el agua genera vapor, el vapor trasladado a tuberías genera una fuerza que mueve lo que se llaman las turbinas, que son paletas, y estas paletas generan un movimiento sobre imanes. Los imanes, a un movimiento constante, generan lo que se llama un campo electromagnético. Ese campo electromagnético colgado a un cable de cobre genera electricidad. No soy ingeniero, he tratado de mapearlo de la mejor manera. La pregunta es, hasta ahí perfecto, todo el mundo entiende que el gas genera calor, hierve el agua, el vapor mueve paletas, genera un movimiento de imanes y se genera electricidad. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese gas? ¿Qué pasa con ese vapor? Si es que no somos eficientes, ese vapor se va a ir. Oye, ¿por qué en lugar de despancar el choclo y utilizar el choclo, ¿qué hacemos con la panca? La botamos. ¿Por qué no utilizamos la panca y hacemos algo? ¿Por qué en lugar de pelar la naranja y utilizar el jugo, por qué no utilizamos esta cáscara y hacemos un té? ¿Por qué en lugar de quemar el gas y llevarlo en vapor y ponerlo a la atmósfera, por qué no utilizamos ese vapor y lo reutilizamos acá? ¿Por qué no hacemos que haya no solo un ciclo simple de generación eléctrica, sino que utilizando el vapor hagamos que haya un ciclo combinado? Reutilicemos el gas. Eso se llama generación eléctrica a ciclo combinado. El primer ejemplo era generación eléctrica a ciclo simple. Quemo el vapor se va. Ciclo combinado, el vapor se reutiliza para generar más electricidad. A eso se refiere el lineamiento de la política objetivo 4. Contar con mayor eficiencia de la cadena productiva y uso de la energía. ¿Cómo estamos de hoy? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Objetivo 5. Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos. ¿Es esto real?
¿Es posible que seamos autosuficientes en la producción de energéticos? Si hablamos de combustible, por ejemplo, ¿cuál es el combustible que ustedes creen que se utiliza más en el país? Diésel. No solamente por los carros, sino también incluso por las industrias. Las industrias durante décadas han venido utilizando el diésel porque los motores más baratos, se dice, porque los componentes industriales principalmente funcionan en diésel y porque nuestro principal suministrante de equipos tecnológicos industriales ha sido Estados Unidos, por la cercanía. Y la industria estadounidense tradicionalmente se ha basado en el diésel. La pregunta es, ¿nos conviene seguir utilizando diésel? Consume lo que el Perú produce. ¿Qué producimos nosotros? Nosotros no producimos diésel. En una clase anterior habíamos hablado de la pobreza que tiene nuestro petróleo crudo en relación a la capacidad de producir diésel. Podemos tener la cantidad de petróleo que queramos, pero nuestro petróleo tiene dos características. Uno, es ácido y dos, es pesado. Para recordar, ¿qué quiere decir que el petróleo crudo sea ácido? Existen ahí dos clasificaciones, ácidos y dulces. ¿De qué va a depender? De la cantidad de azufre que tenga como componente ese petróleo crudo. Si es dulce, tiene poco azufre; si es ácido, tiene mucho azufre. Y nuestro petróleo crudo es muy ácido. El otro componente es pesado. ¿Qué quiere decir que un crudo sea pesado? Que su viscosidad cinemática, así lo llaman los ingenieros, es muy baja. Con lo cual, si es que yo quiero insertar un diésel derivado de este petróleo crudo, lo más probable es que malogre el motor, porque el diésel por lo general tiene una baja viscosidad, es muy ligero. Necesito un petróleo crudo muy ligero para poder producir diésel, y el diésel necesita petróleo ligero, liviano y dulce. ¿Y por qué dulce? ¿Por qué no puedo producir un diésel con un montón de azufre? Total, la máquina funciona igual, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Perdón? Puede ser por corrosión, pero principalmente, y ahí entra el componente ambiental, el nivel de azufre en el diésel tiene una estrecha correlación con el nivel de contaminación de este combustible en el aire. Mientras más partes por millón de azufre tiene el diésel, más es lo que contamina. Las exigencias ambientales nos han forzado a nosotros en el Perú a establecer un nivel máximo de partes por millón en el diésel. Desde el año 2010 nosotros tenemos un nivel máximo de 50 partes por millón de diésel, de azufre en el diésel. La pregunta es, bueno, ¿qué tan lejos estamos? Nuestras refinerías, bueno, luego con el overhaul que le van a hacer a Talara y Pampilla, va a ser otra historia, pero actualmente nuestras refinerías producen la misma cifra, pero con dos ceros a la derecha. De 50 a 5.000. Aclaro, cuidado con que produzcas para el mercado nacional un diésel por encima de los 50 partes por millón. ¿Por qué? Porque luego vengo yo como supervisor, como Sinervin o como UEFA y sanciono al productor.
Y entonces yo como productor tengo un petróleo crudo pues horrible para producir diésel, no llego a producir las 50 partes por millón, ¿a qué me veo obligado? Si no lo puedo comprar del mercado nacional, ¿a qué me veo obligado? Importación. Y si importo, ¿va a ser más barato o más caro? Va a ser mucho. Todos los costos logísticos. Entonces, ¿sigue teniendo sentido que promovamos una industria en base al diésel? ¿Un producto que no tenemos? No. ¿Qué debemos promover? El uso del gas natural. Ahora, claro, promover el uso del gas natural no significa solamente tener redes de ductos. Se está trabajando con el sector de economía y finanzas con la finalidad de tener beneficios tributarios para las importaciones de vehículos que funcionen en gas natural. Suena totalmente lógico. Ya no traiga más vehículos, más bocas que van a consumir diésel. Trae más vehículos en base al gas natural. ¿Llegaremos algún momento a la autosuficiencia? La autosuficiencia es un término bastante fuerte. De repente no. Quienes hemos tenido algún contacto con el mundo minero, quienes en algún momento hemos estado en una mina, sabemos muy bien que existen vehículos que a gas natural, si los taxistas tienen problemas con el gas natural, o sea, no se va a llegar, por lo menos en el corto o mediano plazo, a que haya una autosuficiencia, pero por lo menos sí en vehículos ligeros deberíamos tener un programa para ir sustituyéndolos y dejar que el diésel lo consuma la industria. Tiene todo el sentido del mundo. Objetivos es, sí. Aumentar la complejidad de las refinerías. Se refiere a hacer una mejora, por supuesto, claro, lo que se mencionó. Otra de las políticas del Estado es, si yo tengo una refinería que le hace frente a Pampilla, que es la refinería de Talara, mi política va a dar como resultado de que yo promueva su modernización. Hay varios procesos para poder aún a los nudos que se han quemado poder volver mismos, aunque Sí. son más complejos a los que tenemos actualmente, aún con la construcción. ¿Cómo tiempo podría ser que aumentar la complejidad y incorporar esos procesos para que nuestro nudo pueda ya generar mismo? Modernización de la refinería implica aumentar los procesos, actualizarlos para tener los procesos últimos. Uno de los procesos que no se tienen, que se van a tener con la refinería de Talara se llama el proceso de desulfurización. Una desulfurizadora va a poder ayudar a que específicamente el azufre se extraiga del crudo. Existen otros procesos de refinación, pero digamos, ese es otro curso, que sí son bastante, al menos para los abogados. ¿Cuántos abogados hay acá? Solo somos dos abogados. O sea, no son ni economistas, ni contadores, ni abogados. ¿Qué son? ¿Todos ingenieros? ¿Quiénes son ingenieros? Muy bien. Bueno, entonces sí saben que puede ser, con una mayor noción, una desulfurizadora, un craqueo catalítico, una destilación primaria, hidrocracking. En verdad es un proceso, son procesos bastante complejos y
su exposición en clase es maravillosa, sobre todo cuando se tienen los materiales, ¿no? Va a depender de la organización. Pero bien, contestando su pregunta, producto de la política energética, de poder contar con una autosuficiencia desde la producción de los energéticos, es que yo modernizo mi refinería. Y como respuesta, claro está, de una política de Estado, el privado nunca se va a quedar atrás. El año pasado hemos recibido, el Ministerio de Energía y Minas, la comunicación formal por parte de Repsol de que va a modernizar su refinería de La Pampilla. Porque claro, la refinería de La Pampilla también tiene un problema, aunque menos, porque no produce 5.000 partes por millón, pero sí alrededor de 2.000 a 2.500 partes por millón, pero igual sigue siendo alto en relación a la meta de los 50 partes por millón. Y la va a modernizar. Bien. Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono dentro del marco de desarrollo sostenible. Por ahí, al inicio de la exposición se dijo, bueno, es imposible, pues, decir que no se va a contaminar. Siempre se contamina. Decir el hecho de contaminar, eso quiere decir que no sea responsable. Toda actividad económica que realice el ser humano contamina. El día de hoy estamos contaminando, en este momento estamos contaminando, por supuesto que sí. Estamos emitiendo carbono. Estamos consumiendo energía y esto produce calor. ¿Eso le hace bien a la naturaleza? Cuando construimos carreteras, la presencia de asfalto en lugar de tierra hace que la reflexión del sol caliente mucho más la atmósfera. Entonces, el decir que se desarrolle el sector energético con un mínimo impacto ambiental postula a una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que siempre se va a contaminar. Cuando uno elabora un estudio de impacto ambiental dentro de cualquier sector, siempre se parte de la premisa que va a haber un agente contaminante y lo que se denomina un cuerpo receptor. Los cuerpos receptores pueden ser cuerpos de agua, lagunas, etc. Incluso cuerpos terrestres como los bosques. Entonces siempre va a haber un agente contaminante y un cuerpo receptor. En los estudios de impacto ambiental no se dice, oye, sí, yo nunca voy a contaminar. No, se dice, voy a generar estos impactos ambientales, voy a contaminar, pero aquí están mis medidas de mitigación del impacto ambiental. De esta manera voy a resarcir lo que contamina. Y eso es parte de la política energética. Aceptar de que voy a contaminar, pero la idea es reducir el impacto ambiental con bajas emisiones de carbono en un marco de desarrollo sostenible. Si yo indico de que voy a tener un nivel de diésel de 50 partes por millón, ya estoy dando una clara idea de que mi política de emitir bajas emisiones de carbono es una realidad. Y si establezco que va a existir un ente supervisor que va a imponer una sanción a quien produzca un diésel de superior a 50 partes por millón, ya es una realidad. ¿Existen certificados de reducción de emisiones para el mercado de carbono? ¿Alguien ha escuchado acerca de los mercados de carbono? No. Los mercados de carbono, dentro de los cuales se emiten bonos de carbono para su compra y venta. ¿Existe un mercado de carbono? Por supuesto. Incluso existen proyectos de generación a ciclo combinado en algunos países que por su reducción en el no uso del gas natural o de más gas natural para generar la misma energía eléctrica, han generado bonos de carbono que se transan, que se comercializan dentro de mercados de carbono.
Aquí en la legislación nacional se ha establecido que el nombre de todo esto se llama Mecanismos de Desarrollo Limpio, MDL. Lo pueden buscar también como MDL. Objetivo 7. Desarrollar la industria del gas natural y el uso de sus actividades domiciliares, transporte, comercio e industria, así como la generación eléctrica eficiente. ¿Alguien recuerda qué cosa implica generación eléctrica eficiente? El aprovechamiento del recurso, del mejor aprovechamiento del recurso. ¿Y de qué manera lo aprovecho mejor? Generando vapor y dejándolo ahí. ¿Qué hago con el vapor? Lo reutilizo. ¿Cómo se llama eso? Generación a ciclo combinado. Muy bien. Entonces, nuevamente, y aquí lo dice clarísimo, ya diversifico la matriz energética, consumo lo que produce, ya. Industria del gas natural. ¿Por qué? Porque ya se tomó la decisión política de que el principal energético del país tiene que ser el gas natural porque es lo que tenemos en abundancia, o por lo menos es lo que más tenemos. Petróleo crudo tenemos, pero ya sabemos para qué sirve. ¿Para qué sirve nuestro petróleo crudo? Principalmente operación de asfalto, brea, no petróleo lubricante. No sirve de momento, no sirve para más. La pregunta es, ¿tenemos algún yacimiento que sí es importante en cuanto a crudos livianos y dulces? Sí, tenemos uno. Que es el lote 64. El lote 64 es un lote que venía siendo operado por Talisman, una empresa norteamericana, pero que de momento ha suspendido sus labores, sus operaciones, debido al muy bajo precio de petróleo en la actualidad. ¿Y por qué el resto no lo hace? La respuesta es que el lote 64 tiene un excelente crudo, pero a muy baja, demasiado. Y eso va a implicar un alto costo. Y los altos costos en hidrocarburos necesitan siempre un alza de los precios. Si no alzo los precios, no es posible extraerlo, al menos económicamente. Incentivar el uso eficiente y con mayor valor agregado del gas natural. ¿Qué valor agregado le podemos dar al gas natural? Ok, lo consumo en el vehículo, lo quemo. ¿Y qué es la petroquímica? Sí, esa es una consecuencia. Sí, así es el uso del gas natural en fase gaseosa para producir en fase sólida o fase líquida, como el plasma, determinados productos para uso económico. Ojo, uso económico. Petroquímica no existe si es que no existe un uso económico del producto final. ¿Y qué se obtiene con la petroquímica basada en el gas natural? Fertilizantes, urea, nitrato de amonio. ¿Alguien sabe qué cosa es el nitrato de amonio? El nitrato de amonio es un componente muy utilizado en la industria minera porque es un excelente explosivo. Amoníaco también se utiliza mucho en la industria química. Entonces, a eso vamos con un uso de valor agregado. ¿Alguna pregunta? Ahora, claro, viene el paso que ya habíamos mencionado anteriormente: promover la sustitución de combustibles líquidos derivados por el petróleo por gas natural y gas licuado de petróleo en industria y transporte urbano interprovincial y carga. La idea es que no nos golpee un desabastecimiento de GLP o de líquidos, sino que tengamos un sustituto que debería ser el gas natural en primer lugar, y en segundo lugar el GLP. ¿Por qué en segundo lugar el GLP? Muchos de ustedes han estado en la clase pasada. Camisea produce solo gas natural. Desmiéntanme.
Líquidos de gas natural también produce. ¿Qué se produce con los líquidos de gas natural? Se producen destilados medios. Los destilados medios son los portes intermedios, digamos, es llevado al tema del aceite de oliva, digamos, la primera prensa del aceite de oliva. Es el primer producto que uno va a extraer de los líquidos del gas natural, se llaman destilados medios. Y dentro de los destilados medios existen el diésel, las naftas, etc. También se produce gas licuado de petróleo. La pregunta es, ¿cuál es la significancia de camisea, supuestamente gas natural solamente, en la producción de gas licuado de petróleo? En otras palabras, ¿cuántos balones de gas licuado de petróleo que consumimos de camisea? De cada 10, 8. Y si se dan cuenta, el gas natural actualmente se lleva principalmente en Lima. Bueno, tenemos los contratos, el gasoducto peruano y otros contratos para la Sierra Sur, el norte, etcétera, pero son contratos de momento. ¿Cuándo serán realidad? Cuando los contratos en el 2017, 2018 tengan puesta en operación comercial. Pero de momento, el efecto camisea se da principalmente en el gas licuado de petróleo. ¿Por qué? Porque a nivel nacional el 80% de la producción de gas licuado de petróleo viene de camisea. La pregunta es, ¿y dónde está esa mina de oro? Los líquidos del gas natural se procesan al sur de Lima, en Pisco, en una planta que se denomina planta de fraccionamiento de GLP. La planta de fraccionamiento es una instalación similar a las refinerías donde se extraen estos productos finales. Solo que la diferencia que puede existir entre una planta de fraccionamiento y una refinería son los insumos, es el input, como le llaman los ingenieros. El input en una refinería es el petróleo crudo. El input en una planta de fraccionamiento son los líquidos del gas natural. Facilitar los sistemas descentralizados en la distribución de gas natural en todos los sectores de consumo del país. En la actualidad ya no es que se vienen trabajando, ya se han otorgado contratos de producción público-privada o APPs para poder llevar el gas natural hacia sectores, hacia zonas del país que no se pensaba llevar, si es que hablamos de inversión privada. Todo esto lo estamos haciendo con beneficio. La pregunta es, ¿puedo llevar el gas natural a través de otra modalidad que no sea red de ductos? La respuesta es sí. Con el gas natural comprimido y el gas natural liquefactado. Gas natural comprimido, ya sabemos, es el gas natural que es sometido a condiciones de presión para hacerlo más portable y por lo tanto económicamente más viable en su transporte y suministro. En cambio, el gas natural liquefactado es el mismo gas, pero que no solo es sometido a condiciones de presión, sino también a condiciones de temperatura. Cambias de presión, cambias de temperatura, condensas, fase gaseosa, fase líquida. Para que tengan una idea, el gas natural versus el gas natural comprimido tiene una reducción de volumen de... ese es el gas natural liquefactado. Ese es más o menos entre 320 a 330 a 1. Mientras que el gas natural liquefactado es de 620 a 1. 620 lo reduces a uno solo en el gas natural, en una gota. La pregunta es, entonces, oye, ¿qué hacemos nosotros distribuyendo por red de ductos? ¿Por qué no todo lo utilizamos en gas natural liquefactado? La respuesta es, no es tan fácil. La industria del gas natural liquefactado es una industria muy costosa. Actualmente se está trabajando en algunas tecnologías para hacer estas instalaciones de manera un poco más modular. Pero en el Perú, pues, nosotros tenemos la tendencia de no tenemos nada o tenemos Machu Picchu. No tenemos estaciones modulares de gas natural liquefactado chiquitas como por ejemplo existen en España, pero tenemos la planta de liquefacción más grande de toda Sudamérica, que es la planta de liquefacción en Pampa Melchorita, ubicada en el límite entre Chincha y Cañete.
es la planta de licuefacción más grande de toda Sudamérica, incluso más grande que las venezolanas, que las de Trinidad y Tobago, y que lleva el gas natural a puntos recónditos como Japón, Corea del Sur, etc. No sé si usted tendrá alguna información respecto a la importación de gas, cuál es el precio, cantidad. Por supuesto que tenemos la información y está en la página web del proyecto. Nosotros, por un ánimo de transparencia, establecimos de que la empresa Perú Petro, que es la encargada de negociar y suscribir los contratos petroleros, reporte mensualmente, semanalmente inclusive, cuáles son los empaques que se han llevado, cuál es el volumen que se ha llevado y cuál es el precio final con el que se ha vendido. Y sí se tiene toda esa información, está semana por semana. Y es más, se la pueden bajar en Excel. Hasta el nombre de la embarcación. ¿Perdón? Hasta el nombre de la embarcación, el destino. Por supuesto, el nombre de la embarcación, el destino, absolutamente todo. Todo es libre. No hay ningún problema. El objetivo 8 implica fortalecer la institucionalidad y transparencia del sector energético, un aspecto que es una tarea bastante de largo aliento. Se necesita muchísimo el tener instituciones que puedan tener una perdurabilidad en el tiempo, con líneas, con criterios que puedan dar una certeza. Porque esto es lo que se busca con el objetivo 8, ofrecer una certeza. ¿Qué sucede si es que en un momento se crea una institución y se tiene unas autoridades y al día siguiente vienen en esa misma institución otras autoridades y con otras líneas de pensamiento? ¿Alguien ha escuchado acerca de los precedentes vinculantes? Los precedentes vinculantes son todos los pronunciamientos que da la administración pública que de una u otra manera desarrollan una norma o una línea de pensamiento que en casos análogos, en casos similares, pueden ser tranquila y perfectamente utilizadas. En otras palabras, si es que en un pronunciamiento administrativo me dijeron esta carpeta tiene que ser de madera de caoba, y en otro caso me dicen, oye, ¿sabes qué? Esto debería ser de cedro, yo como administración creo que es, no, perdón, en este otro procedimiento tienes un precedente en el cual me dijiste, esto es de caoba. ¿Qué generas a los inversionistas? Predictibilidad. Y si generas predictibilidad, ¿qué reduces? Incertidumbres. Si reduces incertidumbres, ¿qué reduces? Riesgos. Y si generas menores riesgos en un negocio, más confianza y el costo de mi inversión es menor. ¿Y por qué el costo de mi inversión es menor? ¿Qué pasa si que voy al banco y le digo, mira, este negocio, ¿qué negocio es? Mi tasa de interés sube. Si es que tengo un servicio, si es que voy a pedir un préstamo por un servicio público, sé que todo el mundo me va a pagar riesgo cero, mi tasa de interés va a bajar. La incertidumbre y el riesgo tienen un valor monetario. Finalmente, el objetivo 9 implica integrarse con mercados energéticos de la región que permiten lograr una visión a largo plazo, ¿no? Naturalmente, el número 9, el último lugar, no es de gratis. ¿Recuerdan por qué? ¿Recuerdan por qué al final la política energética piensa en integrarse con otros mercados energéticos? Porque primero, ¿qué cosa está? La demanda nacional de energía. Primero pienso en abastecerme a mí mismo, y abastecer luego, si es que logro desarrollarme, me logro integrar con los mercados energéticos de la región. Este orden no es de gratis. ¿Qué implica? Identificar de manera continua beneficios de integración energética con países de la región en cuanto a seguridad, eficiencia y sostenibilidad.
No vamos a hablar aquí de la exportación a Chile, pero sí podemos hablar de hechos. Al sur del país se ha otorgado concesiones para la instalación de lo que se denomina el nodo energético del sur, que son 2 centrales de generación termoeléctrica. Al norte del país vecino se ha generado otro proyecto de nodo de generación eléctrica. En otras palabras, entre frontera y frontera tenemos 2 grandes nodos de generación eléctrica. La pregunta es, ¿qué tan descabellado puede sonar el tener una conexión de tal manera que cuando yo esté en problemas me abastezca de él y cuando él esté en problemas él se abastezca de mí? Dejando de lado, digamos, los apasionamientos políticos, históricos, etc. Son hechos. Gas de France, el grupo de Enersur, que es una empresa francesa, tiene este proyecto en el norte de Chile. Tiene un nodo energético. Gas de France, Enersur, ha ganado el nodo energético en el sur. Es una de las 2 centrales. No se habla todavía de una integración energética propiamente en ese sector del país, pero no seamos ciegos ante una posible realidad. La realidad implica de que va a llegar algún momento en que vamos a necesitar uno del otro y puede existir una integración energética. Proyecto Inambari, ¿alguien ha escuchado acerca de él? Es un proyecto de generación eléctrica que se estaba trabajando de manera bastante desarrollada en los años 2009-2010 entre Perú y Brasil. ¿En qué consistía? Básicamente, Electrobras, que digamos es la empresa nacional eléctrica de Brasil, estaba interesada en construir completamente de manera gratuita una central hidroeléctrica y de abastecer completamente la demanda eléctrica nacional, naturalmente la demanda que no esté satisfecha. ¿Y cuál iba a ser el vuelto? ¿Cuál iba a ser la contraprestación? Que el excedente se fuese a Brasil. ¿Hacía sentido? De repente. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales el día de hoy ya no estamos hablando de Inambari? La construcción de Inambari va a implicar una suerte de construcción de un embalse, ¿no? ¿Sabemos qué cosa es un embalse? Un embalse es una zona en la cual se deshabita por completo y se va a llenar de recurso hídrico. A partir de ahí se iba a generar la represa, se iba a contener el agua y a partir de ahí se iba a soltar el caudal para la generación eléctrica. Siempre que en la construcción de embalses hay gente que va a ser afectada, siempre. Otro caso de integración energética, de generación eléctrica, Itaipú. Así como se escucha, Itaipú, que es un proyecto de generación eléctrica que se dio en los años 80 entre Brasil, Paraguay y Argentina. Y ese sí se llevó a dar. Hasta hace pocos años se estaba llevando juicios por parte de algunas comunidades en Itaipú por el no pago de las tierras. Pero lo cierto es que el proyecto se realizó y actualmente es una realidad para los países. Lastimosamente, en el caso de Inambari no fue así, pero de repente más adelante se puede dar. Finalmente se estima que el próximo año, en 2016, vamos a tener un ligero acercamiento entre la oferta y la demanda eléctrica, que si es que no se controla, podemos tener más demanda que oferta. Ojalá que eso nunca pase. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, señores, esto ha sido el recuento de lo que se denomina la política energética nacional
no, como hemos visto en cada uno de los puntos, no son ideales que no se han materializado, sí se han materializado de alguna u otra manera, algunos más que otros. Y la idea ha sido que ustedes se lleven a casa los pilares fundamentales. Esto es lo que va a marcar el hito de aquí hasta el 2040, que es el objetivo que se ha trazado el sector energético. Eso sería todo. Me pidieron que darle la clausura de este evento, no sin antes agradecer a la organización por mi participación en el mismo y esperando que haya servido para transmitir la información, el conocimiento, para que ustedes sean cada vez mejores profesionales. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico, si ustedes gustan tomar nota de mi correo, es muy fácil, es Francisco Torres Madrid, franciscotorresmadrid@gmail.com, franciscotorresmadrid@gmail.com. Como les digo a algunos amigos, cualquier pregunta no hay ningún problema, las preguntas son gratuitas, las consultas. Muchas gracias.